Has llegado a ese punto donde no ves salida, donde has agotado todas las opciones y los caminos parecen cerrados por todos lados, donde la lógica te dice que es el final y no hay forma de seguir adelante. Estás a punto de conocer la historia de una familia que llegó exactamente a ese punto, sin dinero, sin trabajo, sin esperanza visible, con una fecha límite que se acercaba como tren imparable. Pero lo que sucedió justo cuando todo parecía absolutamente perdido, te demostrará algo que tal vez has olvidado, que Dios se especializa en abrir caminos donde no los hay, en crear salidas donde solo ves muros, en aparecer justo en el momento en que decides que ya no puedes dar un paso más. Prepárate para una historia que renovará tu esperanza y te recordará que cuando llegas al final de tus recursos, estás exactamente donde Dios puede empezar a trabajar. Alicia tenía 38 años y la expresión permanente de quien lleva el peso del mundo sobre los hombros. Vivía con su esposo Miguel y sus 4 hijos en una casa alquilada que se caía a pedazos en las afueras del pueblo. La casa era de construcción antigua, con paredes de bajareque agrietado que dejaban ver las cañas por dentro, techo de zinc oxidado, con agujeros tapados con pedazos de plástico negro amarrado con alambre, y pisos de tierra apisonada cubiertos con retazos de linóleo viejo, pegados con tachuelas. Tenía 3 habitaciones diminutas, donde dormían todos apretados. Alicia y Miguel, en un colchón delgado, sobre tablas elevadas con ladrillos. Los 4 niños compartiendo 2 colchonetas en el suelo del cuarto contiguo. Y la tercera habitación era más un closet amplio, donde guardaban las pocas pertenencias que tenían. Los muebles eran tristes testigos de años de pobreza. Una mesa cojeante, hecha con tablones de palets que Miguel había ensamblado. Sillas plásticas de diferentes colores, todas agrietadas, o con patas rotas reparadas con alambre. Una nevera pequeña que ya no enfriaba bien, pero que seguían usando porque era mejor que nada. Y una estufa de 2 hornillas donde solo una funcionaba. Las paredes estaban desnudas, excepto por un calendario viejo del año anterior que nadie había quitado, y un crucifijo de plástico barato sobre la puerta que Alicia había comprado en el mercado por 50 pesos. El olor a humedad impregnaba todo, mezclándose con el aroma a tierra mojada que entraba por las rendijas del piso y las grietas de las paredes. Miguel había trabajado durante 8 años como ayudante de construcción, pero 3 meses atrás la empresa había cerrado por deudas, dejando a 30 trabajadores sin empleo y sin liquidación. Desde entonces había buscado trabajo en todos lados. Tocó puertas, llenó aplicaciones, esperó llamadas que nunca llegaron. Alicia vendía empanadas por las mañanas que hacía en esa estufa temperamental, ganando apenas lo suficiente para comprar arroz y frijoles para ese día, sin poder ahorrar nada para el siguiente. Los niños iban a la escuela pública, con uniformes remendados tantas veces, que era difícil distinguir la tela original de los parches. Muchos días iban sin desayunar porque simplemente no había comida. Pero lo peor no era la pobreza que ya conocían desde siempre. Lo peor era la carta que habían recibido hace una semana del dueño de la casa. Tenían 15 días para pagar los 4 meses de alquiler atrasados, o serían desalojados. 4 meses equivalían a 200.000 pesos, que podían haber sido 200 millones, para una familia que no tenía ni para comer. El propietario había sido paciente, pero su paciencia se había agotado. La fecha límite era el viernes 30 de noviembre. Faltaban 3 días. Alicia había tratado de pedir prestado. Fue a la casa de su hermana,
que le cerró la puerta en la cara, diciendo que ella también tenía sus propios problemas. Fue a los vecinos, que negaron con pena pero con firmeza, porque ellos también apenas sobrevivían. Fue al banco, que le negó el préstamo, porque no tenía garantías para respaldarlo. Fue a la iglesia donde el pastor oró con ella, pero le explicó que el fondo de ayuda estaba vacío ese mes. Todas las puertas cerradas, todos los caminos bloqueados, ninguna salida visible. Esa noche del martes 27 de noviembre, después de acostar a los niños que se habían dormido con hambre otra vez, porque solo había alcanzado para darles un poco de arroz blanco aguado, Alicia se sentó en el borde de su cama, sintiendo cómo la desesperación la ahogaba, como agua entrando a sus pulmones. Miguel estaba sentado junto a ella con la cabeza entre las manos, derrotado, sintiendo el peso aplastante de no poder proveer para su familia. «No sé qué hacer», susurró Miguel con voz quebrada. «He buscado por todas partes. No hay trabajo, no hay dinero. No hay manera de conseguir 200.000 pesos en 3 días. El viernes nos van a echar a la calle con nuestros hijos». Alicia sintió como las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía rendirse, no podía. Tenía 4 hijos durmiendo en el cuarto de al lado, que dependían de ella para mantenerse fuertes. Tomó la mano áspera de su esposo. «Vamos a orar», dijo con voz firme, a pesar del miedo que le apretaba la garganta. Miguel la miró con ojos desesperados. «¿De qué sirve orar, Alicia? Hemos orado durante 3 meses. Dios no está escuchando». «Está escuchando», respondió ella, con una convicción que no sabía de dónde sacaba. «Tal vez no ha respondido todavía, pero está escuchando. Y vamos a seguir orando hasta el último minuto». Se arrodillaron junto a esa cama desvencijada, en ese cuarto miserable. Y Alicia oró con una honestidad brutal que salía desde el fondo de su alma. «Dios, no voy a mentirte. Estoy asustada, más asustada de lo que me he estado nunca, porque no veo salida, no veo camino. He tocado todas las puertas y todas están cerradas. He pedido ayuda a todos y nadie puede ayudarnos. En 3 días mis hijos van a estar en la calle y no sé qué hacer». Su voz se quebró, pero continuó. «Pero sé quién eres tú. Eres el Dios que abrió el mar rojo cuando no había camino. Eres el Dios que proveyó maná en el desierto. Eres el Dios que multiplica panes y peces. Eres el Dios de lo imposible. Y aunque no veo cómo, aunque no entiendo cómo, voy a confiar en que vas a abrir un camino. Porque necesito creer que no estamos solos, que no nos has abandonado, que tienes un plan aunque yo no lo vea». Terminó la oración con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel también lloraba, apretando su mano con desesperación, mezclada con un hilo delgado de esperanza que no quería soltar. A la mañana siguiente, miércoles 28, Alicia se levantó como siempre a las 5 de la mañana para hacer empanadas que vendería en la esquina del mercado. Tenía apenas suficiente harina y aceite para hacer 2 docenas. Trabajó en silencio en esa cocina oscura, iluminada solo por una vela, porque no había dinero para pagar la luz, y habían cortado el servicio 2 semanas atrás. Mientras freía las empanadas en aceite, que debía reutilizar porque no había más, oraba en silencio. «Dios, abre un camino. Por favor, abre un camino». Llevó las empanadas al mercado en una canasta vieja, cubierta con un trapo. Se paró en su esquina habitual y empezó a ofrecer empanadas calientitas, 50 pesos. La gente pasaba, algunos compraban.
La mayoría seguía de largo. A media mañana había vendido 14. 700 pesos. Ni siquiera suficiente para comprar comida para la cena. Estaba a punto de recoger sus cosas cuando una mujer mayor se acercó. Estaba bien vestida, con ropa limpia y zapatos buenos. Claramente no era del barrio. Miró las empanadas con interés. «¿Cuántas te quedan?», preguntó con voz amable. «10, señora», respondió Alicia. «Me llevo todas». La mujer sacó un billete de 5.000 pesos. «Quédate con el cambio». Alicia la miró confundida. Las empanadas costaban 500 pesos en total. «Señora, el cambio es mucho». La mujer sonrió con calidez. «Lo sé, pero tengo la impresión de que lo necesitas más que yo». Antes de que Alicia pudiera responder, la mujer continuó. «¿Sabes cocinar bien?». Alicia asintió, todavía procesando los 5.000 pesos en su mano temblorosa. «Sí, señora, cocino de todo. Tengo un pequeño restaurante al otro lado del pueblo. Mi cocinera renunció ayer sin aviso. Necesito a alguien urgente. ¿Te interesaría el trabajo?». «Es de lunes a sábado, 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pago semanal, 1.500 pesos diarios más, almuerzo incluido». Alicia sintió que las piernas le temblaban. 1.500 diarios por 6 días eran 9.000 a la semana. Era más de lo que había ganado en meses enteros vendiendo empanadas. «Sí, señora», logró decir. «Sí me interesa». «Perfecto. Empieza el lunes. Aquí está la dirección». La mujer le entregó una tarjeta. «Y toma esto como adelanto de tu primera semana». Le dio otro billete de 20.000 pesos. Alicia no podía hablar. Solo podía mirar esos billetes en sus manos como si fueran milagros tangibles. Cuando levantó la vista para agradecer, la mujer ya se había ido entre la multitud del mercado. Corrió a casa llorando, riendo, sin poder creer lo que acababa de pasar. Miguel estaba sentado en la mesa con cara de derrota cuando ella entró como torbellino, agitando los billetes. «Miguel, mira, 25.000 pesos y un trabajo. Dios abrió un camino». Le contó todo atropelladamente, mientras Miguel la miraba con ojos que pasaban de incredulidad y asombro a gratitud abrumadora. Pero cuando terminó, Miguel negó con la cabeza. «Gracias a Dios por esto, mi amor. Pero todavía necesitamos 175.000 más para el viernes. Y solo tenemos 2 días». Alicia sintió cómo la realidad la golpeaba. Tenía razón. 25.000 era milagro, pero no era suficiente. Pero en lugar de desesperarse, algo dentro de ella se fortaleció. Si Dios abrió un camino hoy, puede abrir otro mañana. Esa tarde, Miguel recibió una llamada de un número desconocido. Era un hombre que se presentó como ingeniero de una empresa constructora nueva en el pueblo. «¿Miguel Sánchez?», preguntó la voz al otro lado. «Sí, soy yo». Su nombre fue recomendado por su antiguo supervisor de la empresa que cerró. «Estamos contratando ayudantes con experiencia. ¿Todavía está buscando empleo?». Miguel sintió como el corazón le latía con fuerza. «Sí, señor, sí estoy buscando. Puede empezar el lunes. Pago quincenal, buen salario, prestaciones. Necesito que venga mañana a firmar papeles y recibir un adelanto para que pueda comprar herramientas básicas». Miguel aceptó con voz temblorosa. Al día siguiente, jueves 29, fue a la oficina y firmó contrato.
le dieron 50.000 pesos de adelanto. Cuando llegó a casa con el dinero, él y Alicia se abrazaron llorando. 75.000 en 2 días. Pero todavía faltaban 125.000, y el viernes era mañana. Esa noche oraron con sus 4 hijos, por primera vez en meses. Les contaron lo que Dios había hecho, y juntos, arrodillados en ese piso de tierra, oraron por el milagro final que necesitaban para completar el dinero. El viernes amaneció con peso de fecha límite. Alicia y Miguel se levantaron sin haber dormido casi nada. Tenían 75.000 pesos. Necesitaban 200.000. El propietario vendría a las 5 de la tarde a cobrar o a desalojarlos. A las 10 de la mañana tocaron la puerta. Era el pastor de la iglesia a la que habían ido semanas atrás. Alicia, Miguel, dijo con sonrisa amplia. Después de que vinieron pidiendo ayuda, puse su situación en la cadena de oración. Una familia de la iglesia que tiene un negocio próspero sintió de Dios ayudarlos. No querían que supieras quiénes son, solo que te amaban en Cristo y que Dios les puso en el corazón bendecirlos. Les entregó un sobre. Dentro había 130.000 pesos exactos. Alicia cayó de rodillas ahí mismo en la puerta, llorando tan fuerte que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Miguel abrazó al pastor sin poder hablar, solo sollozando de gratitud y asombro. Cuando finalmente pudo articular palabras, le contó al pastor todo lo que había sucedido en los últimos 3 días. El trabajo de Alicia, el trabajo de Miguel, y ahora esto. El pastor sonreía con lágrimas en sus propios ojos. Ven lo que hizo Dios. Cuando todas las puertas estaban cerradas, Él abrió 3 caminos al mismo tiempo. No 1, 3. Porque no solo quería resolver su problema inmediato, quería darles estabilidad, futuro, esperanza. A las 5 de la tarde, cuando el propietario llegó esperando encontrar excusas y maletas empacadas, Alicia le entregó los 205.000 pesos completos, incluyendo el mes adelantado que le pidió, para nunca más atrasarse. El hombre contó el dinero con expresión de sorpresa. No pensé que lo lograrían, admitió. ¿Cómo consiguieron tanto en tan poco tiempo? Alicia sonrió con lágrimas en los ojos. No lo conseguimos nosotros. Dios abrió caminos donde no había ninguno. Esa noche la familia cenó junta por primera vez en meses, con comida abundante que habían podido comprar. Arroz, frijoles, pollo, verduras, hasta jugo para los niños. Se sentaron alrededor de esa mesa cojeante de palets, y antes de comer, Alicia les pidió a cada uno que dijera algo por lo que estaban agradecidos. Los niños dijeron cosas simples, comida, techo, que no tenían que irse. Miguel agradeció por los trabajos, por la provisión, por no rendirse. Y cuando llegó el turno de Alicia, miró a su familia con ojos brillantes de lágrimas. Estoy agradecida porque aprendí algo esta semana que nunca olvidaré. Aprendí que cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, al final de nuestros recursos, al final de nuestras opciones, no es el final de la historia. Es exactamente donde Dios puede empezar a trabajar. Porque cuando no podemos hacer nada, Él puede hacer todo, y lo hace de maneras que nunca imaginaríamos. Hizo una pausa, su voz quebrándose con emoción. Hace 3 días no veíamos camino. Hoy tenemos 3. Dios no solo nos dio el dinero que necesitábamos, nos dio trabajo estable para los 2, dignidad restaurada y la certeza de que nunca, nunca estamos solos. Que aunque parezca que todo está perdido, Dios está trabajando en maneras
que no podemos ver todavía. Los meses siguientes trajeron una transformación completa. Con 2 salarios estables, pudieron mudarse a una casa mejor. No lujosa, pero con paredes sólidas, piso de cemento sin huecos, luz eléctrica y suficiente espacio para que cada niño tuviera su propia cama. Los niños empezaron a ir a la escuela con uniformes nuevos y estómagos llenos. Alicia se volvió cocinera principal del restaurante. Miguel fue ascendido a supervisor en la construcción. Pero lo más importante fue lo que cambió en su fe. Alicia empezó a compartir su testimonio en la iglesia, en el mercado, con cualquiera que estuviera pasando por momentos difíciles. Les contaba sobre los 3 días donde todo parecía perdido y cómo Dios abrió 3 caminos simultáneamente. Cuando todo parece cerrado, les decía, cuando no ves salida, cuando has agotado todas las opciones, ahí es donde Dios se especializa. Él es el Dios de caminos donde no los hay, de salidas donde solo ves muros, de provisión donde solo ves escasez. No te rindas en el último día, porque ese puede ser exactamente el día en que Dios está preparando tu milagro. Y cada vez que contaba su historia, veía cómo la esperanza volvía a ojos desesperados, cómo la fe se fortalecía en corazones cansados. Porque su testimonio no era una teoría bonita, era experiencia vivida, era evidencia tangible de que Dios abre caminos, siempre, sin falta, en el momento perfecto. Si esta historia te recordó que cuando llegas al final de tus recursos, estás exactamente donde Dios puede empezar a trabajar, que ninguna situación es imposible para Él, que puede abrir caminos donde no los hay, compártela con alguien que no ve salida hoy. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que Dios se especializa en lo imposible, que sus provisiones llegan exactamente cuando más las necesitamos, y que nunca, nunca debemos rendirnos el último día, porque ese puede ser exactamente el día en que el milagro está a punto de manifestarse.